Esta mañana vamos a hablar sobre artrosis de columna y lo vamos a hacer con el doctor Hackter. Buenos días. Buenos días, María, teleaudiencia, es un gusto y un placer. Efectivamente, muchos hemos escuchado, quizás todos, artrosis, ¿no? Artrosis de un lugar, artrosis de otro lugar. Fundamentalmente se escucha mucho de la rodilla, la cadera, pero también se escucha bastante artrosis de columna. Tengo artrosis de columna. ¿Pero qué es la artrosis de columna? Engloba un concepto bastante genérico. La artrosis de columna hace referencia fundamentalmente al desgaste de los discos intervertebrales. Comienza con el desgaste de los discos intervertebrales. Recuerden que tenemos vértebras todo a lo largo de la columna, digamos, y entre las vértebras discos que separaban una vértebra de la otra, también serían de sostén, de colchón, amortiguador, y le daban flexibilidad y fortaleza a la propia columna. Cuando esos discos intervertebrales empiezan a gastar, a desgastar, comienza un poco lo que se llama la artrosis de columna. Pero a ver, si nosotros sacáramos placas de cualquier adulto, 40, 50 o incluso antes, y que no tenga dolor en la columna cervical o en la columna lumbar, muy factiblemente le encontremos ese desgaste. Es decir, la artrosis podríamos separarla un poco en la artrosis no patológica o no dolorosa y la artrosis dolorosa, cuando el desgaste ya conlleva el dolor de la persona. Pero ese desgaste del disco intervertebral muchas veces también, cuando ya se empieza a complicar con artrosis patológica que causa dolor, va a producir en el hueso que está por encima, porque el disco está entre las vértebras, pero en la vértebra que está por encima, por abajo, una reacción osteofítica, lo que nosotros le llamamos. Entonces, además del desgaste, va a una reacción osteofítica que muchas veces termina en una remodelación del hueso. El hueso, como queriendo reaccionar a ese desgaste, reacciona, y mucha de esa reacción, que es desacomodada, desorganizada, produce más problemas que el propio desgaste del disco. El hueso, queriendo hacer un beneficio al organismo, termina perjudicando porque termina formando muchas veces espolones óseos, que son como pico del oro, que tocan raíces que están ahí, las raíces famosas, raíces raquillas que están a ambos lados de la columna y que nacen en la médula, son tocadas por los espolones que reaccionan secundariamente al desgaste de los discos. Entonces, el concepto de artrosis de columna nace ahí. No termina ahí, porque después que se termina desgastando los discos, también hay todos unos procesos intradiscales con fisuras del anillo fibroso, con protrusión, incluso con las famosas hernias discales, que también las podríamos englobar dentro del capítulo o como complicación de la artrosis de columna. Las próximas charlas vamos a continuar con esto. Gracias. Ha sido muy gentil esta mañana. Continuaremos sobre este tema.